El podcast Mujeres Neurodivergentes tiene fines educativos y de divulgación. La información que compartimos aquí no reemplaza la evaluación, el diagnóstico, ni el tratamiento profesional. Si sentís que algo de lo que hablamos te resuena o te genera dudas sobre tu salud mental, te recomendamos consultar con un profesional de confianza. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy quiero que hablemos de un tema que me viene rondando mucho en la cabeza, que a veces surge en la práctica clínica y estuve viendo en redes sociales en el último tiempo. La pregunta sería, ¿la difusión sobre condiciones de salud mental puede generar una falsa sensación de tener un diagnóstico en las personas? Es decir, a partir de ver información sobre alguna condición, autismo, TDAH, ¿esto puede generar una falsa sensación de tener esa condición? Vivimos un momento histórico en el que se habla mucho de autismo, TDAH, bipolaridad, altas capacidades, neurodivergencias en general, salud mental en general. Y eso sin dudas es muy valioso. Hay más conciencia, hay más difusión, hay más investigación, hay más personas que pueden poner en palabras lo que antes vivían en silencio. Y al mismo tiempo aparece algo que también nos interpela, por lo menos a mí como profesional me interpela. Frases como, vi un video y sentí que hablaban de mí, entonces seguro soy eso, me identifico totalmente con eso. Y ahí empieza una tensión que me parece importante no esquivar. ¿Estamos solamente ayudando a comprender o también corremos un riesgo de simplificar procesos más complejos? Hay un estudio que viene circulando bastante, sobre todo en ámbitos académicos, que intentó responder algo de esto. La palabra intentó es clave. El estudio en español se llama algo así como Informar sin dañar. La educación sobre el efecto nocebo reduce el autodiagnóstico erróneo provocado por la concientización en salud mental. Como primera autora aparece Sandra Daya y es de la Universidad de Cambridge. Trabajaron con estudiantes universitarios sin diagnóstico previo de TDAH y los dividieron en grupos. A un grupo le dieron información psicoeducativa sobre TDAH, es decir, información sobre qué es el TDAH, cómo se manifiesta, cómo impacta en la vida cotidiana. A otro grupo, además de esa información, le explicaron algo llamado el efecto nocebo. ¿Qué es el efecto nocebo? Sería lo opuesto al efecto placebo. Sería como, espero que algo me haga mal, entonces mi cuerpo responde negativamente. Cuando espero que algo me haga mal, mi cuerpo, mi mente empiezan a responder como si efectivamente estuviera mal, aunque no haya un cambio real detrás. Una persona recibe mucha información sobre una condición, empieza a observarse de forma muy detallada, más bien hipervigilante, y comienza a reinterpretar rasgos comunes como señales de un trastorno o de una condición, por ejemplo. ¿Y qué pasó? Lo que dicen los investigadores e investigadoras es que las personas que recibieron solamente información sobre TDAH comenzaron a identificarse más con ese diagnóstico comparadas con las que recibieron información sobre TDAH y también información sobre lo que es el efecto nocebo. Es decir, el grupo que recibió también la explicación sobre el efecto nocebo se identificó menos con los rasgos de TDAH. A partir de esto, los autores concluyen que la concientización en salud mental puede generar falsas autoidentificaciones diagnósticas y que advertir sobre la sugestión ayudaría a prevenirlas. Hasta acá todo parecería bastante claro, pero yo me quiero detener, porque cuando algo parece tan claro, suele ser cuando más necesitamos hacernos preguntas. ¿Realmente estas personas entendieron mejor su experiencia? ¿Las del efecto nocebo? ¿O tal vez se asustaron de equivocarse? ¿Se promovió una reflexión más consciente? ¿O se generó inseguridad, vergüenza, autocensura? El estudio, por ejemplo, no mide emociones, no mide miedo, no mide duda, no mide lo que sintieron esas personas cuando se les dijo, ojo, capaz te estás sugestionando. Y esto me parece clave, porque no es lo mismo disminuir una autoidentificación por comprensión que por temor. Y entonces me surge otra pregunta. ¿La autoidentificación es algo negativo? Porque desde una mirada neuroafirmativa,
reconocerse también puede ser un proceso legítimo de exploración de la identidad. Para muchas personas, ponerle nombre a ciertos rasgos es un primer paso para entender su historia, sus vínculos, su forma de estar en el mundo. Entonces, el problema acá no es que alguien me diga, me identifico. El problema es cuando esa exploración se convierte en un diagnóstico express, rígido, sacado de un checklist de redes sociales. Que por supuesto eso como profesional sí lo problematizo. Y también problematizo y cuestiono mucho que haya profesionales, entre comillas, que hacen diagnósticos express sin conocer de pruebas de evaluación, sin tener en cuenta toda la historia de vida, sin tener en cuenta informantes, sin tener en cuenta otros diagnósticos posibles que puedan explicar mejor los rasgos de la persona. Estoy re de acuerdo con que me enerva, me molesta escuchar personas que por un rasgo de una persona ya empiezan a decir, este es autista, seguro tiene TDAH. Esto pasa y me parece fundamental problematizarlo. Pero el problema no está en la concientización, sino en cómo se comunica, en el recorte simplista, en el uso liviano de etiquetas diagnósticas como si fueran adjetivos, chistes. El problema está en transformar condiciones complejas en rótulos, sin contexto, sin evaluación, sin historia, sin responsabilidad clínica. Pero eso no significa que quienes difundimos lo hagamos desde una postura. Y es que hubo años de invisibilización. Esto también tiene que ser tenido en cuenta. Desde el enfoque neuroafirmativo hablamos de diversidad neurológica. Hablamos de espectros, de matices, de formas singulares de procesar el mundo. Reconocer rasgos no es lo mismo que patologizar, no es lo mismo que diagnosticar incluso. Y autoexplorar e incluso autoidentificarse no es lo mismo que autodiagnosticarse. El riesgo no está en nombrar, sino en reducir la complejidad humana a una etiqueta rápida que promete respuestas mágicas. Y también hay algo que antes les mencionaba, que muchas veces se pierden estos debates, que es que durante décadas muchísimas personas fuimos subdiagnosticadas, invisibilizadas, especialmente mujeres, personas socializadas como mujeres, personas adultas, personas con presentaciones consideradas atípicas. Fuimos subdiagnosticadas. Entonces hablar de sobrediagnóstico cuando hubo un subdiagnóstico histórico, sin nombrar eso, sin nombrar la invisibilización, la invalidación, bueno, corremos un riesgo de volver a cerrar puertas que estaban recién empezando a abrirse. Vamos a lo que el estudio no dice. El propio estudio reconoce varias limitaciones importantes. No evaluaron si estas personas que se autoidentificaron luego realmente buscaron un diagnóstico profesional o no. Porque de vuelta, autoidentificación y diagnóstico no son lo mismo. No midieron cómo estas personas se sintieron emocionalmente, qué hicieron después. Además, la muestra fue pequeña, universitaria y focalizada solo en TDAH. No sabemos si lo que bajó entonces fue la confusión, si fue la confianza para reconocerse, es decir, ¿cuál fue realmente el impacto de la información del nocebo? ¿Más información o más miedo? Y eso no es un detalle menor, porque si la intervención que supuestamente protege termina generando miedo a identificarse, entonces tenemos que preguntarnos si eso es cuidado o es otra forma de silenciar. Hay algo que además muchas veces queda fuera de estos análisis y es quizás lo más importante, que acceder a un diagnóstico profesional, actualizado, formal, es fundamental, pero no es fácil. Muchas personas no pueden acceder a esto porque no tienen recursos económicos, porque fueron invalidadas por profesionales, porque rápidamente recibieron frases como "ay, eso es una moda", porque no encuentran especialistas en neurodivergencias, porque viven en ciudades o pueblos sin acceso, porque tienen miedo que no les crean. Entonces decir simplemente no te autodiagnostiques sin mirar estas barreras estructurales es profundamente injusto.
porque no alcanza con advertir sobre los riesgos del autodiagnóstico o la autoidentificación, sino ofrecemos caminos reales, accesibles y respetuosos para ser evaluados. Entonces tal vez la pregunta no sería si está bien o mal que alguien se identifique con una condición. Tal vez la pregunta es, ¿cómo comunicamos sin simplificar, pero promoviendo acceso y validando las experiencias? ¿Cómo hablamos de salud mental sin sembrar el pánico o sin ponerle un diagnóstico a rasgos habituales, pero tampoco romantizando el sufrimiento y tampoco haciendo inaccesible la información? ¿Cómo acompañamos procesos de autocomprensión sin convertirlos en etiquetas rígidas? Y sobre todo, ¿cómo formamos profesionales que sean validantes, pero a su vez que sean sólidos en su práctica clínica y evaluativa? Y muchas veces las formaciones de grado dejan mucho que desear. Entonces empezamos cuestionando a quienes hacemos cosas para difundir o a quienes nos están formando de manera insuficiente, empezando por las universidades. Hoy circula mucho contenido sobre neurodivergencias en redes sociales y es innegable que las experiencias personales han tenido un rol clave para visibilizar realidades que durante años fueron silenciadas. Este aporte es muy valioso y muy necesario. El problema no es que la gente hable desde su vivencia, sino cuando la información se vuelve desinformada, simplificada, desvinculada de la formación clínica, generando lecturas reduccionistas que confunden más de lo que acompañan. Pero también sería injusto señalar únicamente a las redes sociales sin mirar algo más profundo. El origen de esta confusión está muchas veces en la mala formación profesional y en la enorme dificultad para acceder a evaluaciones serias, actualizadas y respetuosas. Si los sistemas de formación fueran más sólidos y el acceso al diagnóstico no estuviera atravesado por barreras de todo tipo, probablemente no habría tanta necesidad de buscar respuestas en espacios informales. Por eso me parece, y por eso trabajamos en el equipo de Mujeres Neurodiver, que también son fundamentales las voces de profesionales neurodivergentes que podemos integrar saber vivencial con marco teórico y con criterio clínico. Entonces no necesitamos menos información, necesitamos mejor información y mejor formación, más ética y más respetuosa. Necesitamos profesionales bien formados y necesitamos que las universidades se actualicen. Y necesitamos un sistema de salud accesible que acompañe los procesos con menos barreras económicas, menos invalidación y con mirada neuroafirmativa. Así que espero que este episodio te haya abierto algunas preguntas. De vuelta, no busco traer respuestas, busco que nos hagamos preguntas, yo me sigo haciendo preguntas. Hay partes interesantes de este artículo, hay partes que elijo cuestionar mucho, elijo poner el foco en otros lados, elijo poner el foco en las bases, en quienes nos forman, en cómo nos formamos, pero me parece fundamental que sigamos difundiendo información respetuosa, formada, investigada y que sigamos validando a las personas que vienen buscando respuestas. Nos vemos en el próximo episodio. Si te gustó este podcast, seguinos en Mujeres Neurodiver. Estamos en Instagram, YouTube y Spotify. Contacto mujeresneurodiver@gmail.com.